Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21, iniciamos una nueva semana, empezamos con las fiestas navideñas, pero el calendario electoral no para. Cada vez estamos más cerca de la elección que se va a realizar el 26 de enero para elegir al próximo Congreso que completará el periodo hasta el 2021 y tenemos mucho interés en que usted pueda hacer un voto informado. Es por ello que hemos invitado candidatos de todos los frentes, de todos los partidos y vamos a seguir haciéndolo. Y hoy día tenemos un representante de Alianza para el Progreso, APP. Se trata de Daniel Córdoba, quien va con el número 3 de la lista por Lima y además es jefe del equipo de plan de gobierno. Daniel, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa, Joaquín. Gracias a ti por venir. ¿Por qué vas al Congreso? Bueno, yo voy al Congreso básicamente por una cuestión de vocación, ¿no? Yo he trabajado toda mi vida en desarrollo económico y busco entrar al sector público y hace unos 10 años me he desempeñado básicamente en el sector privado, ¿no? Porque lo que quiero es empujar básicamente la promoción del desarrollo económico de la pequeña empresa en primer lugar, del emprendimiento. En segundo lugar, de la obra pública, la infraestructura que está tan deteriorada a pesar que tenemos los recursos para ir adelante con grandes obras de infraestructura, están trabadas. Y en tercer lugar también lograr que los proyectos mineros se ejecuten con desarrollo local, con desarrollo social, ¿no? Yo, digamos, en las tres áreas que he descrito tengo experiencia y yo me siento un poco frustrado de no poder, digamos, contribuir de manera más efectiva al país y creo que el sector público se puede hacer, ¿no? Ahora, ¿es este el Congreso para abordar estos temas principalmente vinculados a la agenda económica? Porque la expectativa está más en torno a la reforma política, reforma judicial, la lucha anticorrupción y además no sé si del tiempo para abordar estos temas prioritarios y además temas económicos. ¿Tú crees que sea posible? Yo creo que básicamente las reformas institucionales, Joaquín, en la historia del Perú, las dos grandes periodos de reformas importantes que ha tenido, primero con Velasco Alvarado y después con Fujimori, ¿no? Una reforma de tipo más socialista y una reforma más de tipo neoliberal a comienzos de los 90, se hicieron en un periodo muy corto de tiempo. Mi reto es liderar las reformas económicas que se requieren a gritos, ¿no? Para que retomemos la senda de un crecimiento fuerte, ¿no? Las reformas se pueden hacer en 3 legislaturas sin ninguna duda. Sabemos que hay una expectativa o debate político desde mi punto de vista ya un poco cansador sobre la reforma política, la reforma tiene que hacerse, eso evidentemente es lo que tiene que hacer algún grupo de congresistas. Mi agenda es la reforma económica para que haya más crecimiento, para que haya más ingreso en la población y para que haya mejor infraestructura, porque tenemos el dinero y no se ejecutan los proyectos, ¿no? Y si tú tuvieras que señalar prioridades en esta agenda económica o digamos las 2 o 3 cosas que de todas maneras habría que sacar en este periodo para empujar o reactivar la economía, ¿dónde apuntarías? Yo apuntaría en primer lugar a generar un programa de promoción efectivo, un presupuesto importante para que COFIDE, para que Perú, para que todas las unidades de promoción de la pequeña y mediana empresa, el programa de compras Mi Perú, qué sé yo, se concentren en una agencia de promoción de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Como existe en otros países, concentrar en una sola agencia con un buen presupuesto y un COFIDE que haga algo. El COFIDE no hace nada. ¿Qué ha pasado? El modelo económico fue un modelo muy orientado al libre mercado, eso está bien, pero los programas de promoción se abandonaron. No han existido nunca en los últimos 20 años, digamos, un esfuerzo sistemático y con un buen presupuesto para subsidiar directamente el emprendimiento mediante proyectos o programas concursables, ¿no? Y me preocupa mucho el tema del financiamiento de la pequeña y mediana empresa. Los niveles de riesgo en el sistema financiero no justifican las tasas de interés actuales. Y creo que las líneas de COFIDE no se colocan porque los bancos no quieren colocarlas porque no les conviene. Entonces, hay que reestructurar institucionalmente la promoción de la pequeña y mediana empresa. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, el tema de la infraestructura. Nosotros en el CAE propusimos la creación de un Ministerio de Obras Públicas, como existe en Chile, como existe en otros países, que concentre también la inversión pública y la generación, la promoción de asociaciones público-privadas. Me da mucho gusto que el Premier hace unos días haya dicho lo mismo, es decir, que ya está retomando la propuesta que hicimos nosotros en CAE. Esa es un poco la idea, ¿no? Desde el Congreso, nosotros empujar reformas que muchas de ellas se tienen que hacer de la mano con el Ejecutivo.
para hacer un Congreso más que obstruccionista, construccionista. Y en tercer lugar, nada más para terminar con tu pregunta, los proyectos mineros con desarrollo local. Los estudios de impacto ambiental no son suficientes, tienen que haber estudios de impacto económico y social, y tiene que haber un pacto entre empresa, Estado y comunidad para que los proyectos mineros vengan de la mano con inversión en infraestructura y con inversión privada en actividades no mineras. Esto no se hace en este momento, conozco particularmente bien el tema, ¿no? Ahora, vamos de atrás para adelante. Sobre el primer punto, que es el financiamiento de la actividad privada, de la pequeña empresa. ¿Debiera el Estado tener ese rol de dar créditos? Porque han habido experiencias bastante desastrosas. Por ejemplo, el Banco Agrario, recreado recientemente, está en una situación caótica financieramente. Entonces, ¿qué nos garantiza que no se replique este modelo y acabemos en la misma situación? A ver, lo que se necesita es un programa de banca de segundo piso que funcione. Para los que no conocen de finanzas, ¿qué es banca de segundo piso? Es cuando la entidad promotora canaliza los préstamos a través de la banca de primer piso, que son los bancos a los que vamos nosotros a pedir créditos, ¿no es cierto? O sea, es decir, la plata del Estado, digamos, va o del BID o del Banco Mundial, qué sé yo, de las entidades, Banca Europea, que tienen líneas de promoción a la pequeña empresa, se ponen a disposición de los bancos para que los bancos las coloquen, ¿no? Esa es banca de segundo piso. La experiencia de Agrobanco, las experiencias del primer piso siempre terminan en lo que has dicho. Ese no es el camino. Pero lo que tenemos que hacer es que esta banca de segundo piso funcione, como Corfo en Chile, por ejemplo. O sea, la banca de segundo piso en Perú no ha funcionado porque no le han puesto recursos, porque no le han puesto energía, porque no le han puesto normativa para que los bancos utilicen estas líneas, ¿no? En lugar de seguir utilizando el ahorro del público, ganando un montón de plata. ¿Y ¿no? cómo garantizas que las tasas que finalmente paga el microempresario se reduzcan? Si finalmente quien le dé el crédito va a ser un privado. A través de mecanismos de garantía, ¿no? Y a través de los contratos de colocación de crédito, ¿no? Es un aspecto técnico, pero se puede lograr, créeme, en Corea del Sur, en Europa, en Estados Unidos, en todos los países desarrollados existen ese tipo de programas, ¿no? Y no existen en el Perú. También las municipalidades, por ejemplo, las municipalidades en muchos países tienen oficinas digamos que se dedican a facilitar los negocios de los pequeños empresarios. Acá los municipios lo que hacen es ponerles trabas. Uno va acá al centro de Lima nomás, pagan predial, pagan arbitrios, o sea, no son informales, tienen su puesto. ¿Y qué cosa le da el municipio a cambio? Nada, ni siquiera seguridad porque la tiene que contratar privadamente. Entonces, yo creo que hay que, digamos, esta filosofía desarrollista desapareció con el fujimorismo. Es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Ahora, el segundo tema, mencionabas la importancia de la infraestructura, de las obras, y hablaste que sería importante crear un ministerio de obras públicas. Pero, ¿crear instituciones resuelve nuestros problemas? Porque ya existe un Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, existe el MTC, que nos garantiza que una nueva entidad va a resolver algo. Claro, garantiza hacerlo bien, ¿no? O sea, no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia muy buena, que es la de los panamericanos, que hay que aprovechar, es a través de programas gobierno a gobierno. Tenemos el sistema de gerencia privada, de oficinas privadas, de gestión de la obra pública, que se llaman los PMOs, ¿no? Es decir, tiene que ser un ministerio que trabaje distinto, no hay que cambiar por completo el Sistema Nacional de Inversión Pública, hay que hacer un cambio estructural, institucional, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos una unidad en el Ministerio de Educación que se dedica a hacer infraestructura, una unidad en el Ministerio de Salud que se dedica a hacer infraestructura. Y ni el ministro de Educación ni el ministro de Salud normalmente son especialistas en infraestructura, ¿no? Ellos lo que tienen que hacer son políticas públicas para que estos servicios se brinden de manera eficiente, calidad para el usuario, para el alumno en el caso de los colegios, para el paciente en el caso de la salud. Esas unidades deben ser absorbidas por este ministerio, que tiene que tener una ventanilla única para que todos los permisos, todas las trabas que hay, no son trabas, son permisos que hay que tener para que las cosas salgan adelante, ¿no? Se hagan en menores plazos, ¿no? Entonces, la respuesta a esa pregunta es no se trata de crear instituciones por crear instituciones. Se trata de modificar el esquema organizacional gerencial para que el asunto funcione, ¿no? Y tener un ministerio chico, eficiente, que pueda
que pueda trabajar esto y que tengamos una carretera central como debe ser. Es decir, es de locos. Tenemos el dinero, Joaquín. El Estado peruano ha estado ahorrando y los peruanos hemos estado ahorrando durante 20, 25 años y ese dinero no se canaliza. No puede ser que la carretera central, por donde transita el 60% de los alimentos que vienen a Lima, no exista, porque eso no es una carretera, ¿no? Eso es, Ahora, es una vía rural. En buena cuenta, lo que propones es que el Ministerio de Educación ya no haga colegios, que transporte ya no haga carreteras, sino que todo lo que es infraestructura se centralice por un sector. En un solo ente. Y puedes fusionar ministerios para hacer las políticas públicas. Por ejemplo, un Ministerio de los Recursos Naturales, donde tengas tu agricultura, pesca, ¿no? Y minería, tal vez, ¿no? Que sea un ministerio que haga políticas públicas, ¿no? Reglas de juego, qué sé yo, ¿no? Pero el tema de la infraestructura es evidente que ha colapsado. La dinámica privada va a una velocidad y la dinámica pública ha ido a otra. Y el tráfico en Lima, por ejemplo, es consecuencia de ese colapso. Ahora, cuando del modelo. Hablamos de infraestructura, el tema de APP, las llamadas asociaciones público-privadas, sale a la luz. Todos somos conscientes que es un modelo hoy en día bastante cuestionado por los casos de la gran corrupción que se ha dado pues, en estos modelos de concesiones. ¿El Estado debiera seguir apostando por ese trabajo en alianzas con el privado? ¿O cómo debiera abordar esta brecha de infraestructura? Bueno, la corrupción se ha dado tanto en APP como en obra pública. Y la corrupción se sigue dando en este minuto, ¿no? En obra pública pequeñita, en municipios, en gobiernos regionales, ¿no? Y tal vez también en algunas APPs, aunque últimamente Proinversor ya no saca ninguna, ¿no? O sea, ya este año ha sido un año muerto prácticamente, ¿no? Proinversor no ha hecho nada, ¿no? Como sabemos, ¿no? El tema no tiene que ver con si es APP o no APP, el tema tiene que ver con fiscalizar bien que no haya corrupción, ¿no? Si nosotros vemos, el ciudadano se debe acordar los aeropuertos, por ejemplo, los aeropuertos de provincia, y el aeropuerto de Lima también, ¿no? Que también ya colapsó, pero cuando los manejaba Corpac eran un desastre de servicio, no funcionaba. Los aeropuertos ahora son aeropuertos que funcionan. Ese es un caso de APP exitoso. Otro caso de APP exitoso es, hay hospitales, por ejemplo, de salud manejados por firmas privadas en Villa María, ¿no? Bueno, son casos que funcionan. Pero Entonces, también están los casos de Interoceánica, Gasoducto del Sur, que son monumentos de la corrupción. Exactamente, ¿no? pero ese no es un problema de modelo, si es APP o no APP. Ah. El APP lo que permite es que un privado gestione, que gestione la infraestructura o que gestione el servicio, ¿no? Y que esté bien supervisado. Cuando el privado gestiona y está bien supervisado, la cosa funciona mejor. Lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de las comunicaciones, telecomunicaciones, ¿no? Los celulares, ¿no? o la energía eléctrica en Lima, electricidad en Lima o los servicios de comunicaciones funcionan mucho mejor que agua, por ejemplo. Sedapal debería, si no se privatiza, porque ya es una mala palabra, concesionar muchísimo más para que haya una mejor gestión del agua y no tengamos tantos limeños sin agua, ¿no? Esa es un poco la idea. Ahora, quisiera preguntarte por la relación, el tema de descentralización, ¿no? Y de hecho APP es quizá uno de los partidos que tiene esta impronta más descentralista, es un partido que tiene, entiendo que es el partido que tiene las autoridades, el mayor número de autoridades subnacionales electas en este momento. ¿Cómo debiera repensarse, si es que debiera, esa relación entre gobiernos regionales y municipalidades y el Ejecutivo? ¿Habría que revisar esta descentralización, el tema del canon? ¿Cómo ves esto? Sí, yo creo que hay demasiados distritos y demasiadas provincias en Lima, ¿no? Es algo que los urbanistas entienden bastante bien, ¿no? Y hay que fusionar seguramente, y yo propondría, pero ese sí es un trabajo más de largo plazo, no tal vez para este Congreso, pero sí plantear las bases para que se fusionen algunos distritos y se fusionen algunas provincias. Eso tiene que ver mucho también con los distritos electorales, ¿no? El sistema electoral, para que puedan ser mejor representados los ciudadanos, ¿no? Los diputados, digamos, si tenemos senadores y diputados, tendrían que tener también estos distritos, estas provincias, representar provincias, ¿no? Entonces, hay demasiado, ¿no? En el caso de Lima, que es lo que digamos la ciudad que yo pretendo representar, ¿no? Yo creo que Lima tiene que convertirse en una región. En Lima es al revés. Como ¿no? Ciudad, Lima metropolitana. Exactamente, porque el municipio de Lima, por ejemplo, no tiene el presupuesto que tiene una región como Arequipa. Y eso no tiene sentido, ¿no? Depende mucho del gobierno central. Entonces Lima tiene que ser una región
y hacer que los grandes distritos o distritos fusionados sean como provincias, digamos, de esa gran región, ¿no? Eso se cae de Maduro, ¿no? Como que también ciertas prerrogativas que tienen ahora los distritos en Lima, ¿no?, las asuma el municipio de Lima metropolitana, ¿no? Porque si tenemos un distrito que tiene un tipo de licencias y otro distrito que tiene otro tipo de licencias, no se puede hacer planificación urbana. Y la planificación urbana es un tema también crucial, ¿no? El crecimiento urbano en países como el Perú es caótico. No podemos vivir sin planificación urbana, ¿no? Y esa planificación no se puede hacer distrito por distrito, tiene que hacerse a nivel metropolitano, no tanto el tema de la vivienda como el tema del transporte, ¿no? Ahora, quisiera pasar a un tema distinto. Tú sabes que el tema de la integridad en la función pública es algo que preocupa mucho hoy en día. Y en APP han habido algunos políticos y congresistas que no han estado, digamos, a la altura. Está el caso del señor Donaire, que es quizá el caso más emblemático del uso de la inmunidad de una manera incorrecta, y ahora el caso del señor Villanueva. Entonces, ¿por qué debemos creer que ahora APP va a llevar solamente gente decente? Yo creo que a mí el caso de Villanueva es el que más me ha decepcionado, ¿no? Como a mucha gente el caso de Susana Villarán, tal vez, que consideramos, o sea, yo consideraba que una persona honesta, no se me hubiese ocurrido que hubiese tenido este tipo de comportamiento, ¿no? El caso de Donaire, sí, yo no es ninguna sorpresa. Yo creo que fueron errores que ha cometido el partido, errores que el partido ha admitido además y que ha tomado, digamos, ha hecho un mea culpa sobre el particular y que ha corregido en este caso, con esta lista, sí hemos sido nosotros escaneados, ¿no? O sea, sin ningún, yo he pedido mis antecedentes, no solo para el Jurado Nacional de Elecciones, sino para el partido mismo, ¿no? Para que me acepten en la lista, se me pidió mis antecedentes penales, judiciales, qué sé yo, ¿no? Yo creo que todos estamos aprendiendo de esta catástrofe que ha sido, digamos, el descubrir la corrupción, cómo la corrupción ha estado impregnada en toda la sociedad, no solo en el Estado, en los funcionarios públicos, sino también en los empresarios, pequeños, grandes, ¿no? Es una crisis moral que vive el país y creo que las instituciones, las organizaciones políticas tienen que hacer su mea culpa y corregir, ¿no? Porque yo creo que en todos los partidos ha habido esto, ¿no? Tú tuviste un paso por el Ministerio de la Producción, que de hecho fue un paso breve, sí. No fue todo lo largo que se esperaba. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? Porque está claro que saliste antes de lo previsto. Bueno, yo aprendí dos cosas, ¿no? Primero, que se pueden hacer cosas desde el Ejecutivo, o sea, el poder que tiene un ministro es importante. Hice una muy buena relación con los pescadores artesanales. De hecho, la interpretación de ellos es que me sacaron por defenderlos tanto, ¿no? Sí, porque fue un escándalo mediático absurdo, ¿no? Y bueno, eso es lo primero, ¿no? Lo primero y lo segundo, que para cambiar la política en el Perú hay que hacerla de manera distinta. Yo estoy haciendo política desde abajo, ¿no? Y justo ayer estuve en Pucusana, por ejemplo, con los pescadores artesanales que me han agarrado camote, la verdad, porque yo, digamos, hice muchas cosas, estuve en el terreno con ellos y prioricé muchos temas que después se hicieron en Fondepes sobre los desembarcaderos artesanales, por ejemplo, ¿no? Y ahora me dedico a caminar por los mercados, y yo voy a representar a los pequeños empresarios, a los microempresarios, ¿no? Que son con quienes hay que hacer política, ¿no? La política, lamentablemente, y no solo se ha estado haciendo mucho para la tribuna, muchos dimes y diretes, mucha pelea, mucho conflicto. Evidentemente el tema de la corrupción justificaba muchos escándalos y todo esto, pero sí creo que no se hace política desde abajo. Y el día que yo salí del Ministerio de la Producción, que me pidieron mi renuncia, yo estaba en Camaná, en Hilo, con los pescadores artesanales que estaban ahí apoyándome y ni me preguntaron los periodistas locales sobre lo que había pasado el fin de semana con esto del video que se extrajo ilegalmente sobre mi negociación con los pescadores artesanales el segundo día de mi gestión. Pero, digamos, eso me hizo ver que, bueno,
caramba, yo estaba con ellos allá y se me cocinaba en la prensa acá en Lima. Yo creo que hay las élites, tanto a nivel de comunicación como a nivel político, están muy alejadas del ciudadano de a pie, de la gente de abajo. Esa fue una lección. ¿Pero reconoces terrible, ¿no? algún error, por lo menos en el proceso? Tú ofreciste la cabeza del viceministro en una conversación. Fue una frase desafortunada, ese fue el error, fue un error de forma, no fue un error de fondo para nada. Lo que pasa es que en ese momento el presidente Vizcarra acababa de entrar, estaba muy nervioso con la prensa y yo creo que no se justificó el ponerse tan nervioso, pero bueno, hay que voltear la página, ¿no? Es una cuestión política. Sí, me dolió porque yo me estoy preparando hace más de 30 años para ejercer una función pública en favor del desarrollo. Sí fue un golpe, pero bueno, acá estamos levantados nuevamente para llegar al Congreso y poder hacer desde el Congreso lo que no pudimos hacer desde el Ministerio de la Producción en su momento. Daniel, unas palabras finales para quienes te escuchan. Bueno, yo lo que quiero es llegar al Congreso para trabajar mucho, para recuperar el tiempo perdido en los últimos 3 años, en 1 año y medio. Voy a trabajar muchísimo por la pequeña empresa, voy a trabajar muchísimo por mejorar las condiciones de los servicios públicos, de infraestructura y para sacar al país adelante, ¿no? Y tener un Congreso diferente, con profesionales honestos y comprometidos con el desarrollo. Muchas gracias, Daniel Córdoba, por el número 3 de Alianza para el Progreso por Lima. Muchas gracias. Gracias a ti. Daniel, éxitos en la campaña. Y acá en Perú 21 vamos a seguir conociendo más perfiles de más candidatos para que usted pueda hacer un voto informado, que es un valor central en nuestra democracia. Con permiso.